Del Señor. Efesios capítulo 5, versículo 1 al 7 estaremos leyendo para la gloria del Señor. ¿Se lo encontró? Dice amén. Y lo leemos todos juntos para la gloria del Señor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Amén. Meditamos bajo el pensamiento andar en amor. Andar en amor. Mis amados, en este versículo, o en estos versículos, el apóstol Pablo recuerda al creyente que es crucial el andar digno. El capítulo 4 comienza con el caminar del creyente de una manera digna, gloria a Dios. Entonces, para el apóstol Pablo, el caminar del creyente es algo crucial, es algo que al apóstol Pablo le importaba, es algo que le llamaba la atención, que era importante para él, de qué forma el creyente andaba o caminaba en este camino. Quizás en alguna ocasión más de alguna persona nos ha dicho: ¿y a usted qué le importa mi vida? No se meta en mi vida, déjeme vivir como yo quiera. Pero la verdad es que no podemos decir como ministros del Evangelio que no me importa su vida, que no puedo meterme en su vida. No puedo decirlo, porque la verdad es que como ministros del Evangelio, al igual que el apóstol Pablo, nos interesa su vida y nos interesa la forma en que usted vive. Nos interesa el que usted camine derecho, el que usted camine lo más apegado a la palabra del Señor. Porque, mis amados, se nos olvida a nosotros muchas veces que estamos representando a un reino espiritual, y es el reino de Dios. Usted y yo no somos cualquier cosa. Usted y yo no somos un ser más caminando por ahí. Usted es un embajador del reino de los cielos. Y como embajador o representante del reino de los cielos, usted debe representar ese reino de la mejor manera. Porque hablando de los embajadores terrenales, usted no va a ver a un embajador llegando a representar su país a otro con harapos viejos, despeinado, informal, sino que va de la manera más adecuada posible. Y nosotros, mis amados, debemos hacer la diferencia ante el resto de las personas que no han conocido al Señor. Debemos ser diferentes al mundo. Debemos ser diferentes a aquellos que no sirven al Señor, o al menos no sirven al verdadero Señor. Por eso es que el apóstol Pablo hace un llamado especial. Hace un llamado a que vivamos de acuerdo a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y en primer lugar, el apóstol Pablo hace una interpelación o una confrontación a la iglesia de Efeso. Y él comienza el versículo 1, diciendo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. El apóstol Pablo, mis amados,
desafía a los creyentes a que anden de tal manera que su vida diaria sea caracterizada por el amor. Y mis amados, el centro, la base de nuestra vida debe ser el amor. La columna, los cimientos de nuestra vida cristiana debe ser el amor. Y pienso que debe ser el cimiento para cada cosa. Por ejemplo, si hablamos del matrimonio, si los cimientos de un matrimonio no son el amor, como dijo el gringo, I'm sorry, se van a hacer pedazos inmediatamente. Porque lo que llevará a ponernos de acuerdo, lo que llevará a soportarnos, es el amor. Y cuando el cimiento de nuestra vida no es el amor, mis amados, van a haber dificultades. Ahora, nos preguntamos nosotros por qué la gente no quiere sujetarse a la palabra del Señor. Yo le voy a hacer sencillo en la explicación: no ama al Señor. ¿Por qué la gente no se aflige en ordenar su vida? Porque no ama al Señor. Porque cuando uno ama, mis amados, está dispuesto a hacer hasta lo imposible por la persona amada. Así que usted no se deje engañar que alguien que le diga: yo lo amo, hermano, yo lo amo, hermana, y allá a los 500 días le escribe. No se deje engañar, son cuentos. Entonces el apóstol Pablo desafía a los creyentes para que anden de tal manera que su vida sea caracterizada por el amor. Oiga, creer en amor o crecer en amor es una necesidad continua. Todo creyente, puesto que el amor cumple toda la ley de Dios, es la necesidad de crecer en amor continuamente. ¿Por qué? Porque es el amor, mis amados, quien cumple toda la ley de Dios. Oiga lo que dice Romanos 13, 8 al 10. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, y así cumplimos la ley de Dios. El que ama a su prójimo ha cumplido la ley de Dios. Pero si no somos capaces de amar a nuestro prójimo, estamos alejados de cumplir la ley de Dios. Entonces el apóstol Pablo comienza diciendo: sed imitadores de Dios. Ahora, la palabra imitador viene del griego mimetes, que significa mímica o mimo. ¿Cuántos han visto los mimos? Aquellos que no hablan pero se enseñan. Y se ponen dos y el otro va repitiendo lo que el otro va haciendo. Entonces, la persona, mis amados, el mimo es aquel que copia o reproduce las características específicas de otra persona. Entonces, nosotros como imitadores de Dios debemos imitar las características de Dios. Nosotros debemos hacer un estudio nuestro, vernos en el espejo espiritual y vernos qué tanto nos estamos pareciendo al Señor, o mejor aún, qué tanto estamos haciendo el esfuerzo por parecernos al Señor. Porque no vamos a negar ni pretender que la situación es fácil, sencilla. Hay momentos que esta naturaleza que tenemos nosotros de seres humanos se quiere desbordar, quiere responder como sabemos responder, pero no respondemos de esa manera. ¿Por qué? Porque queremos parecernos al Señor y no actuamos como debería o como esperaría la gente que actuáramos, porque queremos parecernos al Señor. Y muchas veces la gente, el diablo nos reta y dice: es que usted no tiene valores, cobarde. Si supiera que de aventados hay un montón de gente en la iglesia bien tranquila porque Dios la tiene ahí, pero que tienen la hazaña, el valor para hacer lo que la gente no imagina, pero no lo hace porque quiere parecerse al Señor. Porque la Biblia dice que Jesús, como manso cordero, no abrió su boca. Amén, hermanos. ¿Qué tanto nos parecemos al Señor? ¿Cómo reacciona usted cuando allá en la calle le pitan descomedidamente el que está atrás? Se baja y le dice: pásate encima, pues.
Y si no, el que está atrás está pip, pip, pip. Y enfrente del espejo, Jesús te ama. Ahí se cumple que con nuestros labios decimos amar a Dios, pero con nuestros hechos le negamos. Entonces, cuando nuestras acciones son malas, los estamos pareciendo al otro. Amén. Entonces, ¿qué tanto, mis amados, nos parecemos al Señor? Como imitadores de Dios debemos imitar a Dios. Y lo primero que debe venir a nuestra mente es: ¿qué haría el Señor en este caso? ¿Cómo actuaría el Señor en este caso? Amén, hermanos. Entonces, la gran esperanza del creyente, oiga, 1 Juan 3:2: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. En este tiempo que estamos, o en este cuerpo que estamos, sí somos hijos de Dios, pero muchas veces nos desclavamos, muchas veces actuamos diferentes, y el Espíritu Santo, nuestra conciencia, nos lleva a reflexionar y decimos: no debía actuar así. Y nos duele haberle fallado cuando la conciencia aún no está cauterizada. Porque cuando la conciencia ya está cauterizada, usted hace y deshace, ni remordimiento ni arrepentimiento. Pero cuando no debía hacer eso, y nos frenamos y nos arrepentimos, y el apóstol Pablo dice en una oportunidad que el bien que yo quiero no lo hago, y el mal que yo no quiero hacer, ese vengo a hacer. ¿Por qué? Porque esta naturaleza me obliga y me seduce para hacer lo malo. Pero dice el apóstol Juan: pero un día, dice, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Ya no la influencia del pecado, la naturaleza del viejo hombre, ya no tendrá poder sobre nosotros, sino que actuaremos como el Señor Jesucristo, porque seremos semejantes a Él. Alabado sea Dios. Ahora, imitar el amor de Dios es posible porque ha derramado sobre nuestro corazón el Espíritu Santo. Hermano, si no fuese la gracia del Espíritu Santo en nuestra vida, no podríamos hacer lo que hacemos. No podríamos imitar el amor de Dios porque no tenemos esa capacidad. Por eso es que la gente, el religioso, busca de una manera u otra y no lo puede lograr porque no tiene el poder del Espíritu Santo. ¿Cuánta gente pasa buscando la solución en el caso del alcohólico, en Alcohólicos Anónimos, en esto, en lo otro, los 12 pasos y esto, y al final a terminar de celebrar con el mismo alcohol, a caer, se levanta y vuelve a caer, se levanta y vuelve a caer? ¿Por qué? Porque no tiene la facultad del poder del Espíritu Santo para avanzar. Y oiga lo que dice Romanos 5:5: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nosotros debemos imitar las cualidades de Dios como hijos amados. Si algo debemos imitar es a Dios. Si algo tiene beneficio, mis amados, es seguir a Dios y su palabra. ¿Cuánta gente vive imitando a celebridades, a futbolistas? Y hay un montón de cipotes locos que hacen del corte no sé qué, porque aquel loco se lo hizo así, que aquel endemoniado homosexual se hace así, yo también me lo quiero hacer así. No, hombre, deje de imitar tonteras, locuras. Imitemos al Dios de los cielos. Eso vale la pena. Entonces, en el reino de Dios, mis amados, debe haber gente valiente, gente que esté dispuesta a servir, a seguir al Señor. Cuenta la historia que en el imperio de Alejandro Magno, ¿cuántos han escuchado de Alejandro Magno? Era uno de los conquistadores que, si vive un par de años más, conquista todo el mundo conocido en ese momento. Pero Alejandro Magno se dio cuenta de que había un cobarde en su ejército, que había alguien que se acobardaba a la hora de la guerra, de la pelea, y casualmente se llamaba igual que él, Alejandro. Y Alejandro lo manda a llamar y le dice: soldado, tenés dos opciones: o renuncias al nombre o renuncias a la cobardía. Aleluya.
O renuncias a llamarte Alejandro, porque Alejandro era un hombre con ímpetu, un hombre valiente, y le dice, o renuncias a tu nombre, o renuncias a la cobardía. Alabado sea Dios. Quienes llevan el nombre de Dios deben ser imitadores del carácter de Dios. Quienes llevan el nombre de Dios deben ser imitadores de su grandeza, de su amor, de su misericordia. Oiga, y hay una evidencia grande del amor. ¿Sabe cuál es? El perdón. La evidencia más grande de amor es el perdón. ¿Y sabe cuál perdón? El no merecido. El que nos dio Jesús a nosotros. No merecíamos el perdón de Dios, pero Jesús en su grande amor nos perdonó. Alabado sea Dios. Porque el acto supremo del amor de Dios fue dar a su Hijo. Y Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, no hay otro medio más grande cómo podamos ver el amor de Dios, sino que entregó a Jesús por nuestros pecados. Oiga, debido a que el perdón es la evidencia suprema del amor de Dios, también será la evidencia más convincente de nuestro amor. El amor siempre nos llevará a perdonar a otros, así como el amor de Dios llevó en Cristo a perdonarnos a nosotros. Si usted dice que tiene el amor de Dios, usted y yo tenemos que empezar a perdonar. Pero usted me dirá, hermano, es que no lo merece. Nadie lo merece. Usted debe ponerse en el lugar donde estaba, sujeto a condenación, sujeto a castigo, sujeto a muerte eterna. Pero el Dios de los cielos cambió ese veredicto y en vez de condenación nos dio su amor, nos dio su gran... Alguien da gloria a Dios por ese regalo maravilloso del Dios de los cielos. Entonces, en primer lugar, el apóstol Pablo hace una interpelación, una confrontación de cómo deben andar o deben imitar los hijos de Dios. Ahora, el patrón a seguir está en el capítulo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Gloria a Dios. Con frecuencia, mis amados, un niño aprende a pintar calcando. Pone una hoja en blanco encima del dibujo y empieza a repintar aquel dibujo. Y entre más cuidadoso aquel niño haga, o más cuidado tenga al calcar, más será la semejanza del parecido del dibujo que él está calcando. El patrón en la vida cristiana es parecido. Como ese dibujito que pone una hoja y usted empieza a dibujar sobre esa hoja. El patrón, mis amados, en la vida cristiana es Cristo mismo. Aquel cuya imagen todo cristiano debe calcar en su vida. Debe poner a Cristo sobre su vida. Debe imitar el carácter del Señor. La diferencia, mis amados, entre ese tipo de calco del niño es que aprende a pintar y ya no lo va a usar más. Pero en la vida cristiana nunca dejaremos de aprender de nuestro Señor Jesucristo. Uno dice, ya leí la Biblia 20 veces y vuelvo a aprender otra cosa. He estudiado 40 años la Biblia en diferentes modos y sigo aprendiendo. He tenido mi vida cristiana durante tantos años, pero sigo aprendiendo del Señor. Porque nuestro patrón a seguir es Jesús y siempre seguiremos aprendiendo de Él. Gloria a Dios. Y aún en la eternidad seguiremos aprendiendo de Jesús. Ahora bien, el bien supremo que nosotros debemos imitar del Señor es su amor. ¿Qué es el texto? Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ahora bien, entregarse a uno mismo por otro es la representación más completa que se puede hacer por alguien. Entregarse a uno mismo. Mire, hemos quizás contemplado algunos casos donde algunas personas renuncian a toda su vida para dedicarse por completo al cuidado de otra persona.
Y quizás lo vemos hasta cierto punto lógico, cuando es un hijo, cuando es un esposo, cuando es un pariente. Pero hay casos donde gente que no tiene nada que ver en parentesco y dice: yo me hago cargo de esa persona, yo me hago cargo de cuidarlo, yo me hago cargo de sus gastos. Y sabe, esa es la evidencia más grande, mis amados, del amor. Y hay muchas clases de amor, pero a ese amor se le llama como amor ágape. Y oiga cómo es el amor ágape. Es un amor incondicional. Es un amor desinteresado y sacrificial, a menudo asociado con el amor de Dios. El amor ágape es incondicional. Usted ha decidido amar a una persona, no importa lo que esa persona haga, no importa lo que esa persona diga, no importa cómo actúe esa persona, usted ha decidido amarle. Amén. ¿No es cierto que nosotros tenemos en nuestro alrededor gente de que uno hace esa armonía, esa confianza, ese amor sin necesidad de ceremonias? Uno conoce personas y dice: con este vamos a ser amigos toda la vida, con este nos vamos a llevar toda la vida. Y puede ser que aquella persona haga algo indebido, nos falte el respeto, traicione algunas veces la amistad, pero seguimos amándole, seguimos queriéndole. Sucede muchas veces como el amor de los padres a los hijos. Y los hijos que se portan bien ven el ejemplo del que se porta mal, y los padres allá andan detrás del hijo que se porta mal y lo andan buscando, y lo andan consolando, lo andan corrigiendo. Y le pasa como el hermano del hijo pródigo. Se ponen enojados y dice: yo no hago nada, yo me porto bien y a mí no me hacen nada. Pero la verdad es que el padre busca con ese amor corregir los males de ese hijo. Y pareciera muchas veces que quieren más al que se porta mal, pero no es así. Simplemente es que aquella persona necesita de ese amor. Entonces, el amor de Dios para nosotros es así. Si yo pregunto esta mañana: ¿cuántos le hemos fallado? No responda, por favor. ¿Cuántos le hemos fallado al Señor? Que si fuera a consecuencia que nos pagara conforme a nuestras obras, le estoy seguro que ni uno fuera digno de estar en este lugar. Pero Dios, en su grande misericordia, en su grande amor, fallamos, nos equivocamos, nos alejamos de Él, nos encaprichamos con Él, pero Él nos sigue amando, nos sigue llamando, nos sigue buscando. Alguien da gloria a Dios. El amor bíblico, mis amados, no es una emoción. No es una emoción agradable o un buen sentimiento, sino la entrega de uno mismo por el bien de otra persona. Porque, mis amados, el amor bíblico no es de un rato. No es que yo le digo a usted: fíjese, hermano, que yo le amo. Por lo menos lunes, martes, miércoles lo amo, hermano. Ya el jueves, ya el viernes, ya el sábado, ya el domingo, ya no quiero ni verte. El amor en el ser humano es así, pasajero. Pero el amor bíblico, mis amados, no es emoción, no es agradable. Muchas veces nosotros nos han vendido la idea de que el amor es así, con corazones rojos, con flores, con dulces, con chocolates. Pero el verdadero amor, mis amados, muchas veces no es agradable. Por ejemplo, vuelvo al caso del matrimonio. Cuando uno de los dos se enferma, al punto de cambiarle los pañales, eso no es como abrir una caja de chocolates. Amén. Pero ¿qué lleva a ese cuidado? El amor. El pacto que hicimos delante de Dios, delante de la iglesia y delante de las autoridades, eso nos lleva a cumplir con ese amor. Oiga, el amor divino es incondicional. No es que si usted me ama, yo le amo. Si usted se porta bien, le amo. No, el amor divino es incondicional. Porque volvemos a lo mismo. Si fuera condicional, estaríamos en deuda con el Señor. El amor, mis amados, divino
depende por entero de aquel que ama. Mis amados, el amor divino no depende de los méritos, de los atractivos, de la respuesta positiva del ser amado. Depende por completo de la persona que ama. Llega al punto, hablando en el sentido de amistad, que muchas veces le preguntan a Dios: ¿por qué le soportas tanto a este? Sencillamente porque lo amo. ¿Por qué le toleras tanto a este? Lo amo. Tranquilo. Es un amor incondicional. Es un amor que no depende de lo que el otro haga. Dice Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, oiga, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quizás si hubiesen preguntado antes de que Cristo muriera, ¿cuántos le van a recibir? Nadie hubiera dicho nada. Pero aún estando en esa condición de pecadores, Cristo no se detuvo. Cristo murió por nosotros, nos amó. En tercer lugar, la perversión. Dice el versículo 3 y 4: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. ¿A dónde está la perversión? Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios establece, Satanás lo falsea, Satanás lo copia, Satanás lo tergiversa, Satanás corrompe. Donde Dios establece amor verdadero, Satanás produce amor adulterado. Entonces, ese amor, mis amados, falso, caracteriza a los hijos de Satanás, aquellos que son del mundo. Y el apóstol Pablo dice que esas acciones ni se mencionen entre los santos. Porque qué terrible es presenciar, ver que saludamos al hermano de frente con una sonrisa, un abrazo, un beso, pero nomás dio la espalda el hermano, lo mordemos, le crujimos los dientes. Hermanita, Dios, qué bonito ese vestido. Gracias, hermana. Dice Pablo, ni se mencionen entre los santos. La perversión del enemigo es que ese amor falso caracteriza a sus hijos. Usted no ande de mieloso mintiendo. Si usted no ama a alguien, por lo menos no le diga que lo odia tampoco, pero no ande mintiendo. Una vez una esposa reclamándole al esposo, le decía: es que vos no me decís que me amás, es que vos no sos romántico. Y yo no sé por qué medios se habían casado, por qué convenios se habían casado, pero estalló una bomba y le dijo: no se puede decir lo que no se siente. Y yo dije: verdad, usted no puede dar lo que no tiene, usted no puede dar lo que no siente. Entonces, pero algunos falsean ese amor. Ay, hermanito querido, yo cómo lo estimo a usted. En mis oraciones, y ni ora, pero en mis oraciones. Y el problema de ese amor falso es que a veces lo decimos tarde, a veces expresamos tarde nuestros sentimientos, o por lo menos tratamos de disimularlo. Oiga, así como el amor verdadero caracteriza a los hijos de Dios, aquellos que son ciudadanos del reino. ¿Y sabe cuál es el detalle, mi estimado hermano? Que usted se puede domar a un sancochado, a un medio creyente. Uno aprende a diferenciar quién sí, quién no y quién nunca te va a tolerar. Uno en ese apretón de manos identifica que es un amor sincero, es un amor puro, es un amor verdadero. Mire, hasta en el bienvenido a mi casa se nota cuando usted es bienvenido y cuando no es bienvenido. Entonces, el amor verdadero caracteriza a los hijos de Dios. Y cuando un hijo de Dios te dice Dios te bendiga, y si te dice te amo, eso se siente. El Espíritu Santo testifica a mi espíritu de que es verdadero. Entonces, los ciudadanos del reino
deben tener un amor verdadero. Oiga, en contraste al amor piadoso, perdonador y egoísta, el amor del mundo es lujurioso. ¿Sabe por qué ama el amor del mundo? Porque es atractivo. Si el joven o la joven es de rostro bien parecido, pues no sobra alguien que diga: yo te la amo, lo amo. Pero nomás empiezan a salir los surcos, dicen que son las arrugas, ¿verdad? Se acaba. Porque el amor del mundo es lujurioso. Porque busca lo atractivo. Porque busca sacar provecho de esa situación. Porque ama el mundo, porque es agradable. Oiga, el amor mundano es recíproco. Da poco, pero espera mucho. Oiga lo que dice Mateo 5:46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hace también lo mismo los publicanos? Amén. Si aman solamente a los que les aman, ¿qué recompensa tienen? El amor verdadero, mis amados, llega ahí donde a usted no lo quiere, pero usted quiere. Amén. Decía un pastor que ya murió, decía en el caso de los pastores, el pastor debe tener dos caras: la cara de pastor y la cara de perro. Porque una vez te van a tirar la puerta en la cara y te van a avergonzar, y cuando te vuelvan a llamar tenés que ir. No solo el pastor, todo cristiano debe tener esa capacidad, perdón de la expresión, pero así lo digo, que muchas veces habrá gente que nos denigre, que nos calumnie, que nos ataque, pero un día necesita de nosotros. Aproveche la oportunidad para demostrarle que usted no es cualquier mundano, usted es un hijo de Dios. Los hijos de Dios dicen amén esta mañana. Fuerte aplauso al Dios de los cielos. Aleluya. Usted no diga: hoy sí te tengo en mis manos, pues no, ayúdele. Si está en su capacidad, ayúdele y demuéstrele que los ciudadanos del reino amamos aún a nuestros enemigos. El mundo alega que necesita amor y lo simulan en novelas, en series, en películas, y están ahí explotando el deseo emocional y lujurioso. Por eso es que hay un montón de gente ilusionada que quiere que su amor sea igual de la película, igual de la novela, igual de la serie, que de cena en cena, de fiesta en fiesta, de paseo en paseo. No, despierta, la realidad es otra. Me hacía reír un meme la vez pasada. Él le dice: mi amor, le dice, porque tú no eres romántico como el de la telenovela. A él le pagan, a mí no le. Entonces la gente vive ilusionada con un falso amor de telenovela, que cuando llega a la realidad se descompone, se quiebra, porque es un amor mundano. La búsqueda desorientada de esa clase de amor conduce de forma inevitable a la fornicación y a toda inmundicia. Cuidado. Por eso el versículo 3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Dice Pablo, que ni se mencione, lejos que sean tolerables. Esos pecados, mis amados, no deberían ni nombrarse en la iglesia del Señor. No deberían, mis amados, tolerarse. Esos pecados no pueden justificarse en la iglesia del Señor, porque no conviene a santos, a ciudadanos del reino no conviene. Entonces debemos nosotros por todos los medios estar derechos delante del Señor. No conviene. No podemos justificar: no, es que pobrecito el hermano, gloria a Dios que vino, pero arregle su vida. Arregle su vida. Entonces el apóstol Pablo continúa su advertencia contra esa perversión. El versículo 4: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Fornicación no conviene. ¿Qué es fornicación? El acto sexual entre dos personas que no se han casado. Es pecado, no conviene. Y hay gente en la iglesia, cuando hablo de la iglesia me refiero a la iglesia en general, que está viviendo de esa manera y no se aflige.
no le incomoda, no se apresura a arreglarlo. ¿Qué está esperando? ¿Qué espera? Jovencitos que a temprana edad empiezan su vida activa sexualmente y para ellos es normal. No es normal, es pecado delante de Dios. Entonces, pero no solo la fornicación, no solo el adulterio, sino que el apóstol Pablo dice, ni palabras deshonestas. Mis amados, hay palabras que no convienen a santos. Hay palabras que nosotros, mis amados, debemos retirarlas de nuestro vocabulario. La palabra deshonesta o sucia tiene que ver con la obscenidad en general. Tales palabras viles no deberían ser ni siquiera mencionadas, mucho menos objeto de participación de parte de los creyentes. Mis amados, en la vida espiritual, para corromperse la vida es fácil. Tal vez usted me diga, hermano, yo no digo palabras deshonestas, yo no digo obscenidades, pero ¿cómo nos regocijamos cuando alguien más las está diciendo? Y nos reímos y formamos parte de ese vínculo sucio. Y lo tremendo es que somos de doble moral, somos de doble cara. Aparentamos una cara seria, santa, que no saludamos a nadie, no le damos la mano al hermano, no le damos una sonrisa, pero allá en un grupo de inconversos que están diciendo chistes rojos, chabacanada, hasta el estómago nos agarramos para reírnos. Eso es hipocresía. A usted no le conviene estar en esa loquera, a usted no le conviene estar en esas reuniones. ¿Ah? La gente debe aprender a respetarnos como cristianos. La gente debe, y qué bonito es cuando entre ellos, mire, hey, medite, aquí está el hermano fulano con nosotros. Pero cuando usted, ya lo van a andar respetando. Porque usted no puede decirle cambien, callen, no. Retírese. Allá en el almuerzo, en el trabajo, empiezan los demás en el relajo, apártese. No es que vamos a ser enemigos de gente, pero hay que marcar la diferencia. Ni palabras deshonestas, ni palabras obscenas, porque no conviene a nosotros. Ahora, necedades. Mira lo que dice la palabra griega morología. Moro significa tonto o estúpido. Se refiere a hablar sandeces que solo puede ser dichas por una persona falta de su mente. Mire, tenemos una generación mal hablada en estos tiempos. No pueden hablar si no va una malcriadeza encima. Yo le contaba la vez pasada, estábamos en un taller y llegó un señor y que se conocía con el otro y empezaron a hablar, pero cada palabra buena, 2 palabras groseras, 2 vulgaridades. Mira, a mí me hastió, pero en cuestión de segundos. Y es que me moví de ahí, me fui para allá. Y quizás le preguntó porque alcancé, no, aquel es cristiano. Dijo él, no es, yo con la misma. Hay un montón de gente que para hablar, hay que aprender a hablar. Hay palabras que nosotros no conviene decirlas. Hay una palabra mayor que el mundo le dice que son hijos de la ramera, pero algunos creyentes en pausa la dicen. Le ponen el primer uno y es la misma. Hay que aprender a hablar. Por eso es que uno debe aprender a hablar poquito, porque en la abundancia de palabras le sale pecado. Entonces, ni necedades. Gloria a Dios. Oiga, en ocasiones alude a la obscenidad y al lenguaje necio que procede de borrachos o de la boca que es como una alcantarilla. Hay gente que tiene una boca que el inodoro es más limpio que ellos. En el sentido de las vulgaridades, solo los borrachos. Ya cuando pierden el juicio, ellos dicen unas sandeces, unas barbaridades. Y dice Pablo, esas palabras no convienen a santos, ni se mencione, ni sean objeto de esas cosas. Ahora, ¿qué dice más? Truanerías. ¿Qué es truanerías? Engaño. Sinvergüenza, engaño, estafa. Amén. Contaba el pastor Freddy Ríos. De un pastor le vendió una camioneta a otro pastor. Y pues claro, la palabra del pastor es creíble, es confiable. Y aquel la agarró a ojos cerrados. No la levantó. Y uno se queda asustado. Un hermano que vendía y compraba carros, andábamos juntos una vez y me dice, viera, esa camioneta me ha dado problemas como usted no tiene idea. ¿Y a quién la compró? Le digo,
al pastor fulano, me dice. Yo le dije, la iglesia está allá, que son negocios para usted ya es viejo. Pero da ese problema de que las truanerías. En el mundo pues la gente busca la manera de sacar ventaja, de sacar un billete extra. Uno por de uno en el taller oye de todo. Una vez le decía a uno al otro, te tengo un carro, pero está más malo que saber qué. Liquea por allá, liquea por acá. Y le dice el otro, echarle solución, parece que se llama. Echarle solución, le dice, y venderlo rápido. En términos de 1 o 2 meses, el que lo compre va a saber lo que lleva. No tenía carro en ese entonces. Yo dije, cuando compre uno, lo voy a comprar a alguien que conozca para así lo agarrar del pescuezo cuando me falle. Truanería, negocios, estafas. Hermanos, nosotros debemos evitar por todos los medios. Si un negocio va a vender un carro, mira hermano, que se le anda chillando por ahí, ¿qué es esa? A ver, pero por ahí chilla, porque tampoco seremos expertos en todo, ¿verdad? Ahora, dice Pablo, en todas estas cosas no os involucréis como conviene a santos. Los negocios fraudulentos, mis amados, son problemas. Mire, usted puede parecer que es una ganga, que es una bendición, y que llegan esas ofertas cuando usted está más dolido, más quebrado. Pero al final esa es una maldición, que usted por 300, 400, 500 dólares usted va a pagar el triple. Amén. Señor, ¿y por qué esto a mí? Acuérdese, si actuamos mal, de lo que el hombre sembrare. El castigo en cuarto lugar, 5 y 7. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia ni en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. ¿Cuál es el castigo? Dios no tolera el pecado, y el amor pervertido conduce al castigo. El pecado, mis amados, no tiene ningún lugar en el reino de Dios, ni en su familia. Ahora, las palabras fornicario, inmundo y avaro se derivan de la misma palabra griega básicas del versículo 3, que se traduce en fornicación, inmundicia y avaricia. Porque la avaricia, mis amados, es una forma de idolatría. No nos contentamos con lo que tenemos, queremos más y desmedidamente vamos buscando, y no importa lo que vamos, queremos más. Y el que es avaro nunca va a contentar con lo que tiene. Puede tener la casa llena de dólares, de billetes, de oro, no se conforma. Por eso que Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Haced morir lo terrenal. Mis amados, todos somos tentados, todos somos seducidos, pero todos somos conscientes de la verdad, de que no nos conviene hacer morir lo terrenal en vosotros. Señor, me está trayendo demasiado este pecado, ayúdame. Haga morir lo terrenal, haga morir los malos, las pasiones desenfrenadas, hágalas morir. Las personas, mis amados, que se caracterizan por los pecados que Pablo acaba de condenar, no tienen ni tendrán herencia en el reino de Dios. Debemos ser claros, debemos ser honestos, no ilusionarnos de una manera equivocada. Y por eso que el versículo 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie os engañe diciendo que tal pecado es tolerable, que el Señor es amor, el Señor lo va a pasar por alto. Su palabra dice que no. Si la Biblia dice que los fornicarios no entrarán al reino de los cielos, ¿qué poder tenga que diga, no hermano, no se preocupe, el corazón, el alma es la que Dios quiere, usted siga así? Ajá, amén. La Biblia dice que no. Que lo diga Wilber Chicas no pesa, porque hay un montón de gente que le busca, no mi hermano, y que son astutos. Y nosotros metidos en el pecado y encariñados del pecado, es que el pastor fulano dice así. ¿Qué dice la palabra del Señor? Hay un montón de gente que en el infierno va a reclamar a esos pseudo pastores por haberles engañado, por haberles mentido. Yo prefiero, como dijo un filósofo, uno de los padres de la iglesia, prefiero herirlos con la verdad que matarlos. ¿Quién es?
Juan Hus, gracias Señor. Prefiero herirlo con la verdad, prefiero incomodarlo un momento aquí y no matarlo con la mentira. Prefiero que se vaya un rato molesto conmigo, pero que al final reflexione y diga: es verdad, la Biblia dice que tales acciones no heredarán el reino de los cielos. Y el apóstol Pablo dice: por estas cosas, es decir, a causa del pecado, enlistados en estos textos, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hay un dicho que dicen por ahí: Dios tarda, pero no olvida. Mis amados, hagamos un estudio de nuestra vida. Yo no le pregunto si el que está a la par suya va a ser salvo. Yo no le pregunto si el que está a la par suya está viviendo bien. No, usted. ¿Cómo estoy viviendo yo? Nos afligimos tanto porque el otro viva la palabra, pero nos descuidamos de nosotros. Sea egoísta por un momento y revise su vida. El andar nuestro, mis amados, debe ser en amor. Y el amor nos conduce a los brazos del eterno Dios. El amor nos conduce a separarnos del pecado. Por ejemplo, hay un pecado silencioso que destruye, que mata, que no nos damos cuenta, y es la falta de perdón. Es la falta de perdón. Y que no perdonamos del diente al labio, pero aquí hay una herida, hay una amargura, hay algo que duele. Entonces, seamos honestos. Cuando nos toca perdonar a alguien que nos ha afectado, nos ha hecho la vida imposible, ¿sí o no que no queremos hacerlo? Hay veces que orando: Señor, ayúdame a perdonarlo, pero en el fondo decimos nosotros: no quiero. Y es que esta carne se complace en guardar rencor, en odiar. Pero el amor nos lleva a arrancarnos esa raíz de amargura, esa falta de perdón, y a ser sinceros con Dios primeramente y con nosotros mismos, y decir: Señor, yo no quiero perdonarlo, yo no quiero dar el brazo a torcer, pero necesito limpiar mi corazón, necesito sacar esa raíz de amargura, necesito ser libre de esto. Amén. Porque muchas veces nos seguimos haciendo daño nosotros, y la gente muchas veces hasta ya se murió, y nosotros quedamos mal. Eso no es ganancia, mis amados. El andar del cristiano debe ser andar en amor. Y el amor nos lleva a perdonar. El amor nos llega a librarnos del pecado. El amor hace posible las cosas. Termino con esto. En una advertencia final, el apóstol Pablo dice en el versículo 7: no seáis pues partícipes con ellos. ¿Qué dice? No participes con ellos de nada de lo que hemos mencionado antes. No se asocien con el mundo en su perversión. Aléjense, sepárense. En lugar de eso, dice el apóstol Pablo, únanse, sean socios con Cristo.